acero se forja bajo presión, con fuego y determinación inquebrantable. Bienvenido al Legionario del Acero. Aquí los hombres comunes se transforman en leyendas. Mi nombre es Luis Ornelas y esta es tu forja. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, te saluda tu amigo Luis Ornelas. Gracias por estar acá en Legionarios de Acero, el podcast donde hombres ordinarios se forjan en líderes extraordinarios. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que va a cambiar por completo la manera en que entendemos lo que es la fortaleza. Hoy vamos a hablar de vulnerabilidad como una estrategia de liderazgo. Los grandes líderes no son aquellos que lo sepan todo, son los que saben cuándo y cómo pedir ayuda. Y en este episodio vamos a desmitificar la idea de que pedir ayuda es una debilidad y revelaremos cómo la vulnerabilidad estratégica es en realidad la habilidad de liderazgo más subestimada de nuestra era. Usaremos la filosofía estoica, la investigación moderna sobre liderazgo y veremos casos reales para entrenar a los legionarios en el arte de la fortaleza. Y hoy quiero hacerte tres preguntas para empezar este podcast. ¿Cuántas veces has cargado solo con algo que no deberías de haber cargado tú solo? ¿O cuántas decisiones tomaste en silencio cuando necesitabas una perspectiva diferente, una segunda opinión, una idea de algún colaborador o algún miembro de tu equipo o algún familiar incluso, o parte de tu familia? ¿O cuántas oportunidades perdiste porque creíste que pedir ayuda era una señal de debilidad? ¿O tomaste una mala decisión por no haber pedido ayuda? Los líderes más poderosos en la historia tenían una habilidad que nadie les enseñó. Sabían exactamente cuándo dejar de ser los que tienen todas las respuestas y convertirse en los que hacen las preguntas correctas. Quiero contarte sobre un amigo mío, quien tenía un negocio y durante años construyó una empresa que creció muchísimo. Tenía todo el respeto de su equipo, tenía grandes colaboradores y él, como dueño y principal accionista de la compañía, pues generalmente tomaba todas las decisiones y la mayoría de las veces él era visto como el que tenía todas el que nunca tenía dudas. Pero un día la empresa simplemente empezó a tener crisis internas y cada vez más grandes y cada vez más grandes, hasta llegar que en un momento tres departamentos fallaron al mismo tiempo. Clientes empezaron a irse y algunos inversionistas empezaron a pedir explicaciones de lo que estaba pasando. Él siguió fingiendo que lo tenía todo bajo control. Y después, 6 meses pasaron para que esta empresa hubiera perdido el 40% de su valor. Y cuando lo analizas, no fue una crisis creada desde afuera, fue una crisis creada desde el ego que le impidió decir necesito ayuda. El emperador Marco Aurelio escribió en sus meditaciones algo que la mayoría de los líderes modernos: el hombre que hace una pregunta es tonto por un minuto, pero el hombre que nunca... El estoicismo no es una filosofía de rigidez, es una filosofía de fortaleza inteligente. Y la fortaleza inteligente sabe distinguir entre lo que puedes controlar y una de las cosas que sí puedes controlar es la inteligencia de decisiones. Y ninguna decisión inteligente se toma a la ligera. La paradoja del líder solitario es aquella que ha destruido más líderes que cualquier otra crisis externa. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que pedir ayuda nos hace ver débiles más, pero la realidad es que la soledad del liderazgo nos hace tomar decisiones mucho más débiles o menos bien razonadas y pensadas y meditadas. De hecho, un estudio de Harvard Business Review del 2023 encontró que los CEOs que regularmente buscan perspectivas externas suelen tomar decisiones un 37% más efectivas que aquellos que operan en aislamiento. Imagínate, un 37% no es un número pequeño. De hecho, ese 37% muchas veces es la diferencia entre sobrevivir una empresa o dominar una industria. Y hoy te quiero contar de 5 pilares TACT. Voy a darte 5 pilares donde puedes utilizar la vulnerabilidad estratégica para que te separes de aquellos líderes que están en solitario con aquellos líderes que pueden pedir ayuda desde la fortaleza y que no sean vistos como débiles o duditativos. No son principios de autoayuda, no son principios de liderazgo, sino que son principios de alta performance. Y el primer pilar es entender que hay una diferencia entre necesitar y solicitar. Pedir ayuda desde la necesidad desesperada es reactividad, pero pedir ayuda desde la estrategia es proactividad. Los líderes fuertes no esperan a estar al límite, construyen sistemas de consejo. Antes de necesitarlos, Epictetus decía, busca no que los eventos sucedan como deseas, sino desea los eventos tal como.
Y un líder estratégico desea tener buenos consejeros y los busca mientras aún tiene claridad. Entonces, hay que entender la diferencia entre necesidad y aquello que donde podemos pedir ayuda estratégica. El segundo pilar es entender que hay preguntas que son de apertura y hay preguntas que son de cierre. La- en uno de los episodios anteriores hablábamos precisamente de esa diferencia entre que muchas veces tú haces una pregunta que solamente es como para clarificar una idea o una también puede ser una pregunta que pueda resultar un poquito como hostigante o mal vista por algún miembro de tu equipo o de tus colaboradores. Y en cambio hay otro tipo de preguntas que en vez de ser del tipo como controladoras, son del tipo de ¿cómo me puedes ayudar con esta idea? ¿Cómo podemos juntos tomar una mejor decisión? ¿Cómo podemos eh, hacer que este proyecto llegue a mejor puerto o poderlo tener, ejecutar de mejor manera? Y es muchas veces cuando aprendemos a hacer estas preguntas que son adecuadas, cuando nuestro equipo empieza a sentirse parte esencial y que su trabajo tiene mayor relevancia. Porque no es, como te digo, no es solamente pedir la ayuda, es preguntar muchas veces, ir más allá, es ir a hacer una pregunta que nos ayude a ver lo que no estamos viendo en este momento, a entender cuáles son los efectos de tomar una decisión o la otra, a desarrollar una idea más clara de hacia dónde vamos con este proyecto, con el plano, con lo que se esté haciendo. Entonces, hay que entender que hay preguntas que son, aquellas que te van a permitir hacer que el resto del equipo empiece a analizar a profundidad, empiece a ir un poquito más allá de una simple respuesta. Y ahí es donde vas a poder encontrar al final, al momento, serás quien tome la decisión final, pero va a ser una decisión y una respuesta mucho más pensada. Entonces, una buena pregunta va a revelar o te va a ayudar a revelar puntos ciegos, aquellas situaciones en las que tú no las estás analizando quizás. Y una mala pregunta, lo único que te va a hacer, para lo único que te va a servir es para obtener validación. Entonces es importante que empieces a practicar las preguntas de expansión y no preguntas de confirmación. Preguntas de expansión tienen que ver con aquellas preguntas donde nos hagamos eh, ir más a fondo, pensar, analizar, ver la situación, todas las posibles reacciones a una decisión, todas las situaciones que se pueden presentar a tomar X, Y situación. Entonces es importante. Luego, el pilar número 3 obviamente tienes que construir tu consejo de asesores personales. Los grandes líderes tienen asesores, tienen consejeros, desde Alejandro el Grande, pasando por grandes inversionistas como Warren Buffett, Jeff Bezos, quien me nombres. Todos tienen consejeros y personas que tienen alrededor ayudándoles a tomar decisiones mucho más efectivas y mucho más inteligentes. Pero hay un círculo o digamos que hay 4 personalidades que son muy importantes de las que tú tienes que rodear. La primera son aquellas personas que son especialistas, son aquellas que saben más que tú en áreas muy específicas, muy precisas. Eso es importante porque un especialista te va a dar una respuesta con una visión mucho más clara y sobre todo más precisa que la que tú pudieras tener. Muchas veces tú no eres el especialista. Luego necesitas tener a una persona que sea el crítico honesto. Este es para mí crucial porque este es el que te va a decir aquello que no quieres escuchar. Y muchas veces escuchar cosas que no queremos son lo que nos van a abrir los ojos a entender que quizás la decisión que hemos pensado no es la correcta. Este es el que muchas veces nos pone o nos sitúa los pies en la tierra. Entonces es muy importante. Obviamente, una crítica honesta no es lo mismo que una crítica solamente por fastidiar. Tiene que ser una persona a la que tú realmente confíes y que sepas que esa crítica que te van a hacer es para tu crecimiento, porque también hay quienes critican solo por criticar y ni siquiera analizan. Entonces es importante que identifiques que estas 4 personas son personas con las que debes de estar con un grado de confianza muy, muy alto. ¿Ok? Luego tienes el tercero, es la persona que se le conoce como el espejo. Este es el tipo de persona que conoce tu patrón de pensamiento. La persona que tendría una idea similar a la que tú tienes, con la que seguramente vas a tener mucha concordancia. Pero a partir de ahí pueden desarrollar dos mentes en lugar de una para mejorar la respuesta o la solución a lo que están buscando en ese momento. Entonces, es importante también tener una persona que sea tu espejo. Y por último, el cuarto, este es uno de los más importantes. Yo diría que el primero y este serían los dos más importantes, el primero y el último,
porque este es el visionario. Este es el que ve más allá de lo que estamos viendo ya en este momento. Es el que va a ver al futuro, es el que puede decidir, no decidir, es el que va a decirte quizás cómo puede venir la situación, si vienen situaciones difíciles, si se complica, si todo va bien también. Entonces, el visionario es el que nos va a ayudar a poder estar viendo lo que nosotros no estamos viendo en este momento futuro. Entonces, esos 4 elementos son muy importantes, ese tipo de 4 personalidades son muy importantes que las tengas a la mano. Así que, si no la tienes, pues yo te invitaría a que hicieras una lista de 4 personas con las que pudieras encontrar estas características para que los tengas siempre a la mano al momento de querer decisión importantes. El 4 pilar es que la vulnerabilidad calculada es una herramienta de equipo. Y como líder, mostrar vulnerabilidad estratégica es no perder autoridad, no te va a quitar autoridad. Los equipos cuyos líderes muestran vulnerabilidad auténtica tienen regularmente, o digo, estadísticamente, un 76% más de compromiso de su equipo y se dice que hasta pueden tener un 50% más de innovación. La clave aquí es entender que tienes que calcularlo todo. Entonces, mostrar el proceso de pensamiento, tener dudas legítimas y tener una apertura al consejo sin perder, obviamente, la dirección, sin perder el objetivo y a donde quieres llegar, pero sí con una estrategia bien clara. Y el quinto pilar, básicamente, es cómo se integra todo, ¿no? Es procesar, decidir. Al final, tú vas a pedir ayuda, pero no vas a delegar el juicio. Tú vas a liderar toda la fase de cómo se va a realizar el proceso, pero tú tomas la decisión. Entonces, esto se va a dividir en fases. La fase uno es que solicites nuevas ideas, que tengas una especie de brainstorming, una lluvia de ideas donde puedas tener múltiples perspectivas con puntos de vista distintos y analizarlos todos. Después, la segunda fase es procesar en silencio. Muchas veces filtrar a través también de valores y visión. Tienen que ser cosas que no vayan en contra de tus valores. No puedes los valores, acuérdate que los valores que uno tiene son cosas que están ahí y que esas no se mueven, esas no van a cambiar. Entonces, no puedes tomar una decisión que se en contra de tus valores, de lo que se llama, en inglés dirían los core values, ¿no? Los valores centrales que tiene tu negocio, tu persona, tu actividad, lo que hagas, que sabes que esas no se mueven, esas son innegociables. Entonces, asegúrate que cuando hagas la parte del proceso, que filtres bien las decisiones que vas a tomar y que sobre todo estén alineadas con esos valores y con esa visión que tienes. La tercera fase es decidir de toda la información que tienes, cuál va a ser la información que vas a tomar para dar el siguiente paso de tomar la decisión y que puedas asumir plena responsabilidad. Así que esta es una fase muy importante porque es donde realmente vas a tomar la decisión de cuál va a ser el plan de acción, qué es lo que vas a decidir finalmente. Y obviamente tienes que entender que la responsabilidad es. Y la tercera fase, obviamente, es la fase donde ya se comunica la decisión. Aquí es donde ya se dice, esto es lo que, este es el, después de analizarlo, esto es lo que vamos a hacer, así acabamos. Y hay un obstáculo interno del que quiero hablarte antes de continuar, que es muy importante que lo tengas también claro. Y ese es el ego. Este es el mayor obstáculo para pedir ayuda. No es algo que muchas veces lo dejemos a un lado tan fácilmente. Ya, vamos a pedir ayuda nomás porque ya lo oímos. No, es que aquí es donde tu cabeza empieza a decirte que quizás eres un miedoso, quizás no eres suficiente, quizás si pides ayuda. Entonces van a tener esa vocecita interna que muchas veces te puede hacer dudar. Entonces, todos hemos pasado por momentos de dudas, pasado donde el ego nos puede estar jugando una mala pasada. Pero yo lo que te quiero decir es que una vez leyendo a Alex Hormozzi, él tenía una frase que dice es que si tú quieres llegar lejos, puedes ir solo, pero si quieres llegar, digo, perdón, si quieres llegar cerca, puedes ir solo, pero si quieres llegar lejos, tienes que ir acompañado. No hay ningún proyecto que sea grande realmente, grande, 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 en el que lo vayas a poder ejecutar solamente. Siempre vas a necesitar ayuda, siempre vas a necesitar un equipo, siempre vas a necesitar personas a tu lado. Y un legionario tiene claro eso y tiene claro que pedir ayuda es importante. Un legionario no carga solo con todo el peso. Es alguien que sabe cuándo cargar solo y cuándo formar el escudo Lo que estás haciendo cuando te apoyas en otras es crear un escudo de protección hacia adentro, como lo hacían los romanos. Se escudaban muchas veces para poder
defender y luego atacar. Esa era la táctica más poderosa que la unidad protege al individuo. Tu vulnerabilidad es tu escudo, así que utilízalo inteligentemente. Así que esta semana yo te sugiero, te diría que hicieras una especie de auditoría interna y te hicieras las siguientes preguntas. Número uno sería, ¿a quién no estoy consultando y que debería consultar? ¿A quién no estoy preguntándole y que quizás sepa más que yo? O que quizás me pueda dar un punto de vista muy honesto sobre esto. O puedes hacerte otra pregunta. ¿Qué decisión he pospuesto porque tengo miedo de pedir una segunda opinión, de pedir ayuda? Otra pregunta es, ¿qué precio está pagando mi organización por mi aislamiento? Y no solamente es dentro de tu empresa, puede ser también en cuestiones familiares. Entonces, vamos a terminar ya nada más recordándote varias cosas. Primero, que si no estás suscrito, te suscribas al podcast, que si necesitas contactarme, me encuentras en mis redes sociales, ahí están apareciendo, en arroba soy Luis Ornelas, en Instagram, Facebook, TikTok, ahí me puedes encontrar. Y pedir ayuda no es rendirse, como te decía, es comandar tu desarrollo con inteligencia. Es reconocer que el liderazgo real nunca fue una acto solitario. Siempre tienes que verlo como una Los grandes líderes de la historia no fueron recordados por lo que cargaron, fueron recordados por la calidad de sus decisiones y por la fortaleza de sus equipos y la sabiduría que cultivaron. Yo hace tiempo recuerdo que un empresario al que tengo mucha admiración por él, hablábamos precisamente de lo difícil que es crear equipos y lo difícil que es trabajar con personas tan distintas muchas veces. Y él decía que él no tenía ese problema porque él se encargaba casi que personalmente, tiene un equipo muy grande, no puede manejarlo todo personalmente, pero que uno de los factores más importantes era hacer que todos y cada uno de los miembros de la organización conocieran la visión, los valores, cuáles son los principios de la organización. Perdón. ¿Cuáles son cosas que no se negocian? Llegar tarde no se negocia. O que llegues tarde sin haber tenido una verdadera justificación. Ciertas reglas que ellos tienen son muy, muy fuertes de que, ok, si no me puedes decir que tienes una razón real por haber llegado tarde, por ejemplo, una vez puede ser normal, dos veces ya no. Y no es de que vas a ver una tercera, la segunda cortas, pum, ni modo, bye. Reglas así. Y todo el mundo se ajustaba a las reglas. Y era una manera que cuando todo el mundo absorbía esa visión y esos valores, también los tomaban propios y sabían la importancia de que todos se unieran. Es el típico de ponerte la camiseta muchas veces cuando te dicen, pero lo importante no es ponerte la camiseta, es realmente sentir los valores que también, esos valores que la empresa tiene, sean compatibles contigo o que tú puedas hacer compatible ambos valores, que obviamente que si es algo que no va contigo, pues evidentemente mejor te sales también de esa empresa, ¿no? Es normal. Pero es algo que te quiero dejar porque muchas veces creemos que trabajar con gente es muy difícil. Es muy difícil cuando no tenemos nosotros claro qué es lo que queremos de las personas, cuando no tenemos claro qué estamos esperando de las personas. Entonces, importante tener esa parte bien, bien entendida. Y bueno, Colin Powell decía que la primera regla de liderazgo era que todo es tu responsabilidad, pero la última regla de liderazgo es todo se logra a través de... Siempre la responsabilidad es de uno, pero el éxito es de todos. Súper importante porque esta es una manera de decir, yo asumo la responsabilidad, pero también valoro cuando tengamos el éxito que todo el equipo, lo que ha participado y lo que ha aportado ha sido de gran valor. Y por último, eh, siempre te dejo una pequeña tareita que si puedes hacerla te puede ayudar bastante. Es identificar primero, la primera semana es identificar a las cuatro personas que van a formar tu consejo de asesores. El especialista, el crítico, el espejo y el vicio. Si no tienes ya estas cuatro personas, pues enfócate esta semana en tenerlos, hacer tu lista para cuando necesites ese consejo o esa ayuda. Luego, la segunda semana, agenda conversaciones de 30 minutos con cada uno. Y no necesariamente para pedirles soluciones, sino para pedirles una opinión sobre algún desafío específico en el que estés pasando. Luego, en la tercera semana, implementa la pregunta de expansión con tu equipo más cercano. Implementa preguntas como, a ver, muchachos, ayúdenme. ¿Qué no estoy viendo en esta situación? ¿De qué manera podríamos llegar a mejor? ¿De qué otra manera pudiéramos hacer esto mucho más flexible o mucho más fácil? ¿O qué ideas tienen para implementarlo? Muchas veces son esas preguntas que hacen que los demás puedan empezar a expresar y a soltar algunas ideas que tienen.
y quizás sean ideas bastante poderosas. Y la cuarta semana documenta todos los cambios en tus decisiones. ¿Qué puntos ciegos descubriste? ¿Qué decisiones o qué ideas mejoraron o crees tú que van a ser mejores que no habías considerado? Y vas a ver que al final de estas 4 semanas vas a haber construido un sistema de inteligencia colectiva que te va a dar mayores resultados, que te va a dar mejores, pues sí, resultados y que puede hacer que te separe esto de lo que eras antes a ser un mejor. Y bueno, si este episodio encendió algo en ti, pues compártelo con ese líder en tu vida que lo necesite escuchar, que puede interesarse en él. Puede ser un amigo, puede ser un socio, puede ser tu pareja, etcétera. Y recuerda que el que carga solo lo que no debería cargar solo. Ese es que no debes de cargar tú solo, no hay necesidad. Y recuérdame en mis redes sociales, soy Luis Ornelas, así me puedes encontrar. Gracias por haber llegado hasta acá. Espero que lo que hoy he compartido contigo sea de mucho valor. Y recuerda que los legionarios y el acero se forjan bajo presión, pero la mayor presión es la que te queda. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Legionario, recuerda, estás forjando un legado que trasciende generaciones. No dejes que el fuego se extinga. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Legionarios de Acero.